queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y comenzamos nuestro video 2 de este tutorial que estamos haciendo una mochila con girasoles. Así que si te interesa ver desde el principio, te recomiendo que vayas al video 1 y así puedes ver el proceso y cómo hemos llegado hasta aquí. Y ahora vamos a continuar a tejer. En el video 1 nos hemos quedado en la vuelta 12 con 10 puntos y un aumento. Así ahora vamos a seguir con la vuelta 13, que tendremos 11 puntos y un aumento. Comenzamos, aquí ya tengo uno. Vamos con el 2, 3, 4, así hasta 11 puntos. 5, 10 y 11 y hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta. 11 puntos, un aumento y al final vamos a tener 104 puntos. Vuelta 14. Son 12 puntos y un aumento. Vamos contando. 2, 3, 4, así hasta 12. Once y 12. Hacemos un aumento. 1 y 2. Y ahora volvemos a repetir 12 puntos, un aumento durante toda la vuelta. Y al final tendremos 112 puntos. Y vamos con la vuelta 15. En esta vuelta 15 vamos a hacer 13 puntos y un aumento. Así pues vamos contando desde el principio hasta 13 puntos. Hacemos un aumento y eso es lo que vamos a ir repitiendo por toda la vuelta. Y al final vamos a tener, creo que son 120 puntos. Así pues, 13 puntos un aumento, 13 puntos un aumento, lo vamos repitiendo hasta el final. Vuelta 16, 14 puntos y un aumento. Tengo uno en el marcador. Aquí van 2, 3, así vamos contando hasta 14. Tengo 13, 14 y hacemos el aumento. 1 y 2 en el mismo punto y esto lo volvemos a repetir. Vamos contando 1, 2, así hasta 14. Hacemos el aumento. Eso lo vamos repitiendo toda la vuelta.
aquí, bien. Y al final, pues tendremos 128 puntos. Vuelta 17, 15 puntos y un aumento. Así que vamos tejiendo hasta 15 puntos. Hacemos el aumento. Y eso lo vamos repitiendo toda la vuelta. Y al final, pues vamos a tener 136 puntos. Uy, lo he cogido mal. Así pues, vamos haciendo los 15 puntitos, le vamos haciendo el aumento y vamos repitiendo hasta completar la vuelta. Al final de cada vuelta, siempre recuerden comprobar que la base se mantiene plana, que nuestra base está planita. Bien, pues vamos con la siguiente vuelta. Nuestra siguiente vuelta es la vuelta 18 y vamos a hacer 16 puntos y un aumento. Esta parte de la base, cuando la hacemos así lisa, pues puede resultar un poquito monótono el tema, aparte de que cada vuelta vamos distanciando más el aumento, pero es siempre lo mismo, entonces puede ser un poquito monótono. Pero bueno, ya pronto la vamos a acabar la base y empezamos con la parte divertida. Aquí empezamos contando los 16 puntos. 16 puntos, un aumento. Eso lo iremos repitiendo alrededor de toda la vuelta. Y al final, pues vamos a tener 144 puntos. Ya pronto acabamos. Así vamos contando hasta 16 puntos, ¿vale? Va a quedar muy bonita. Y vamos con la vuelta 19. La vuelta 19 vamos a hacer 17 puntos y un aumento. Ya tengo el primero en el marcador y aquí ya voy contando hasta 17. 2 y 3, 4, así hasta 17. Tengo 16, 17. Uy, este no está bonito. Vamos a ajustarlo un poquito, así. 17 y aumento. 2 en el mismo punto y volvemos a empezar. 17 puntos, un aumento. Así vamos tejiendo hasta el final de la vuelta. Y al final, pues tendremos 152 puntos. Vayan ajustando a medida que van haciendo, lo van ajustando para que no se nos encoja. Comenzamos la vuelta 20. La vuelta 20 serán 18 puntos y un aumento. He retirado el marcador, he hecho el primer punto y ahora aquí comenzamos contando 2, 3, así hasta 18.
Tengo 17, hago el 18 y aumento. Y volvemos a repetir. 18 puntos, un aumento toda la vuelta. Y al final vamos a tener 160 puntos. Bueno, ya pronto acabamos. Y empezamos ya a subir el cuerpo de la mochila. Estoy acabando la vuelta, estoy en el punto 17. Este es el que hace 18. Y finalizo la vuelta con el aumento. Si en algún momento llegan al final y no tienen, o sea, no corresponde el aumento o el aumento lo contás antes, es porque en algún punto, en alguno de los segmentos nos hemos equivocado, hemos contado de más o hemos contado de menos. Y en ese caso, cuando contamos de menos, es cuando nuestro tejido empieza a encogerse. Entonces es importante que llevemos bien la cuenta y que siempre al final de la vuelta nos caiga exacto. Seguimos con la siguiente vuelta. Hago el primer punto y vuelvo a poner el marcador. Será la vuelta 21 con 19 puntos. Vamos contando así, vamos tejiendo y vamos contando hasta 19. Haremos un aumento. Eso lo repetiremos a lo largo de la vuelta. Y al final pues tendremos 168 puntos. Y vamos con la vuelta 22. He hecho el primer punto, voy a marcarlo. Y aquí ya vamos contando 20 puntos, un aumento. En la vuelta anterior fueron 19 puntos, ahora 20 puntos. Y lo vamos repitiendo, 20 puntos, un aumento, así hasta dar toda la vuelta. Y al final tendremos 176 puntos. Y llegamos a nuestra vuelta 23. Con 21 puntos y un aumento. Llevo 2, 3, 4, así hasta 21. 21, ya estoy en el punto 21. Y ahora aumento. Y esto lo vamos repitiendo. 21 puntos, un aumento. Hasta llegar al final de la vuelta, acabaremos con el aumento. Y tendremos 184 puntos. Ya pronto acabamos, ya pronto acabamos. Bien, yo he finalizado la vuelta 23 y en este momento nuestra base o plato, que también se le puede llamar, está midiendo 25 centímetros. Podemos hacer una vuelta más y quedarnos en 26 centímetros de base, con lo cual nuestra próxima vuelta va a ser la vuelta 24
con 22 puntos y un aumento. Por supuesto, quien la quiera más grande, pues puede seguir haciendo vueltas de aumentos. Quien la quiera más pequeña, pues se queda en vueltas anteriores para obtener la medida que deseen. Que siguen con los aumentos, pues todo lo que tienen que hacer es seguir la pauta. Si en esta vuelta vamos a tener 22 puntos, pues en la siguiente serían 23 puntos un aumento, en la siguiente 24 puntos un aumento. Quien la quiera más pequeña y se quiera quedar en un tamaño más chiquito, pues nada, se puede quedar en la vuelta, no sé, 22. A mí en la vuelta 22 me estaban midiendo la base 24 centímetros y medio. Yo he preferido seguir un par de vueltas más y así tener una medida un poquito más amplia. Pero eso también ya va al gusto y deseo de cada uno. También dependiendo del hilo que estemos usando, nos va a dar un tamaño o nos va a dar otro. Pero bueno, esto es algo aproximado. Bueno, pues vamos tejiendo. Uy, 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 que la estoy liando. La estoy liando yo aquí. Pues vamos tejiendo en esta vuelta los puntos correspondientes, que son 22 puntos, un aumento. Y acabaríamos nuestra vuelta con 192 puntos. ¿Ok? Bueno, pues voy a hacerla y ya vamos haciendo lo siguiente. Bueno, ya he finalizado la vuelta. Ya tengo aquí mi base y mide exactamente 26 centímetros, o lo que es igual a 10 pulgadas y un pelín. No llega a 10 pulgadas y media. Bien, 26 centímetros. Bueno, pues yo voy a dejar mi base en esta medida. Y lo que voy a hacer ahora es 2 vueltas de punto por punto. Es decir, 2 vueltas que vamos a tener 192 puntos. Aquí ya no vamos a hacer aumentos, sino que ya vamos a ir haciendo un punto en cada punto. Aquí retiro mi marcador, hago un punto y vuelvo a marcar. Y ya voy tejiendo un punto en cada punto. Uy, pero hazlo bien, Mari Carmen, que no lo estás haciendo bien. Aquí. Me estaba saltando un puntito. Y eso no conviene. Bien, pues vamos a hacer 2 vueltas que podemos enumerarlas como vuelta 1 y vuelta 2 del cuerpo del bolso. ¿Os parece? Bien, pues las voy a tejer y vuelvo. Ya hice la vuelta 1 y 2 de punto por punto, o un punto en cada punto, que es lo mismo. Y vamos con la vuelta 3. En la vuelta 3 vamos a tejer 97 puntos. Un punto en cada punto. El primero voy a marcarlo. Y así vamos a ir haciendo hasta 97 puntos, sí. Vamos tejiendo.
y vamos contando. Llevo 3, 4, 5 y así hasta que lleguemos. He hecho 96 puntos, 97 que lo empiezo en marfil, pero lo voy a cerrar en verde. Y ahora vamos a mirar nuestro esquema para comprobar que tenemos 2 puntos en verde. Si ven aquí dice que hagamos 2 puntos en verde. Entonces hacemos este primer punto en verde y el segundo punto lo empezamos y lo cerramos en marfil. Y seguimos tejiendo en marfil hasta completar la vuelta, que como hemos hecho 97 más 2 son 99 y tenemos 192 puntos, por lo tanto nos quedan 93 puntos en color marfil. Bien, voy a hacer los puntos hasta comenzar la nueva vuelta. Vuelta 4. Vamos a tejer ahora 95 puntos. Vamos tejiendo hasta que lleguemos de nuevo a la zona donde hemos comenzado a tejer en verde. Según esto, son 2 puntos antes, ¿sí? Hemos hecho estos 2 de aquí, estos 2 puntitos en verde, y ahora nosotros estamos tejiendo esta vuelta. Y según esto son 2 puntos antes de llegar a los verdes que tenemos que tejer. Y vamos a tejer 5 puntos. Por lo tanto, si antes hemos hecho 97 para llegar aquí, ahora vamos a hacer 95. ¿Bien? Vale. Voy a tejerlos y vuelvo. Ya tengo 93 puntos, 94 y el que hace 95 lo empiezo en marfil y lo cierro en verde. Lo cierro en verde, ajusto este un poquito así. Y ahora hago 5 puntos en verde. 1, 2, 3, 4 y 5. Este último lo empiezo en verde y lo cierro en marfil. Y vamos a comprobar con nuestro esquema que efectivamente lo estamos haciendo bien. En el esquema aquí vemos que son dos, perdón, que son 2 puntos antes de llegar a los 2 puntos que hicimos en un principio, ya son en verde, más los 2 que están justo por encima, más uno más aquí a la izquierda. Y ya continuamos con nuestro color de base, en este caso el marfil. Y seguimos tejiendo hasta finalizar la vuelta, que van a ser 92 puntos.
Así pues, yo voy a hacerlos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hemos adelantado mucho y hemos ya comenzado a tejer la primera hojita del girasol. Estoy muy entusiasmada con la idea de tejer ya el girasol y comenzar ya los cambios de colores y tal. Y estoy muy contenta con el resultado que de momento estamos teniendo. Pues nada, queridos amigas, amigos, queridos todos, un abrazo, un saludo cariñoso. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.